Pues para que digan, no mames, usted no tiene buena actitud. Güey, yo le voy a decir, Perdón, ¿por qué aplicación, güey, se tiene que ver esa mamada? escuchando, güey, que no le quité el volumen. Su micrófono no está silenciado. Inicio la grabación. Bueno, la dinámica de las sesiones que vamos a tener están enfocadas inicialmente a lo que es el módulo de miembro torácico, miembro superior, en este caso cirugía de hombro. Platicaba yo con el doctor Altamirano, la idea es empezar a ver temas que son de interés para generalmente R3 y R4, pero obviamente pueden ver todos los residentes y pueden ver las presentaciones. La idea o la dinámica es hacer una presentación en Zoom de toda la teoría, que ya muchos de ustedes yo sé que dominan, y después ese conocimiento que se adquiera, aplicarlo en la respuesta de problemas o casos clínicos, para que ustedes a su vez los puedan aplicar en sus prácticas que están teniendo en los diferentes hospitales. Y de esa manera se haga una retroalimentación del aprendizaje y así mejorar la calidad de su enseñanza. Entonces, la dinámica es entrar ahorita a la plataforma Zoom y después vamos entrar a Zoom y a presentar un caso clínico a través de la plataforma Nearpod, en la cual vamos a hacer una evaluación de cada pregunta. Esta pregunta no va a tener ahorita valor para su calificación ni nada. Lo que quiero es que ustedes se sientan contentos, se sientan a gusto, para que mejore el aprendizaje que vayan a tener. Es decir, que sea más dinámico y mejor para ustedes. ¿Sale? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, se escucha bien. Perfecto. Entonces, como les comento, la dinámica es hacer la presentación y después vamos a revisar el caso clínico. Y la idea es que ustedes en sus prácticas de todos los días, en los que tengan la oportunidad de tener la oportunidad de ver pacientes de hombro, es que apliquen estos conocimientos. Sí les podré pedir de favor que prendan sus cámaras para que pueda ser más interactiva la sesión. Muy bien. Así veo cómo estamos. Que no se me duerman. Entonces, si me hacen favor de prender sus cámaras, no hay ningún problema. La plataforma va a poder sostener las cámaras y el video y todo al mismo tiempo. Sale, vale. Entonces, si hacen favor de prender las cámaras, es un momento nada más, es nada más para que tomen tipo asistencia. ¿Sale? Saludos a los que van llegando. Y como les vuelvo a repetir, no se sientan presionados.
Las preguntas no son para evaluar ahorita ninguna de sus, no les va a pesar en sus calificaciones, vaya. Queremos que se sientan contentos, que se sientan a gusto, que pregunten todas las dudas. Su opinión es muy importante. Nosotros vamos a hacer una evaluación de estas sesiones, tanto para mejorar para ustedes como para mejorar nosotros, y que realmente su aprendizaje sea un aprendizaje significativo. Hay varios tipos de aprendizaje, el aprendizaje de conocimientos, pero el que nos interesa más que los conocimientos es que ustedes sepan resolver los problemas a los que se van a enfrentar cuando salgan de la residencia y obviamente ahorita que están en sus prácticas dentro de la residencia. Entonces, podemos prender las cámaras. Ya mero empezamos. Al prender las cámaras es para que vean su asistencia, el doctor Altamirano. ¿Sale? Entonces, si me hacen favor de prender las cámaras. Ahorita las patologías que estamos viendo de aorta y aneurisma, disección, coartación, que es una de las que también vamos a... Si hay algún problema con la transmisión, me dicen para poderla resolver. Me falta Miguel Villegas, Octavio Andrade, Miguel Galicia, si pudieran prender las cámaras. Es un instante nada más. Y ya empezamos. Ah, caray. Muy bien, muy bien. Ya lo vi a Elías. Entonces, si me hacen favor de prender las cámaras, ya en 3 minutos empezamos la sesión. Y la idea, como les vuelvo a repetir, es que su aprendizaje sea significativo, que les pueda ayudar a resolver problemas. Creo que tal vez no están muy presentables Miguel y Octavio, tal vez no me escuchan. Perfecto. Muy bien. Bueno, para no quitarles mucho tiempo a los demás, yo creo que empezamos la clase para que también descansen. Admitir. Muy bien. Entonces, me presento nuevamente. Soy el doctor Santiago Garnica, Sergio Froilán. Estoy en el Hospital General Regional 180. Estoy encargado del servicio de miembro superior en el turno matutino. Tengo una experiencia aproximadamente de 11 años en la cirugía articular de hombro y codo. Está actualmente en una maestría en educación. Por eso el gusto de estar con ustedes y poder transmitir todo lo que se pueda en enseñanza. Y pues manejamos varios tipos de cirugías, desde las cirugías artroscópicas hasta la cirugía de reconstrucción o tumores óseos, que bueno, afortunadamente también ustedes nos ayudan allá con algunas de este tipo de procedimientos. Entonces, para no quitarles más el tiempo para que no se duerman tan tarde, voy a empezar la presentación, que es la teoría. Y lo bonito pues de este tipo de dinámicas es la presentación de casos clínicos y que ustedes discutan sobre sus experiencias y sobre lo que han visto para el manejo de este tipo de pacientes. Vamos a iniciar el primer tema, que es luxación de hombro. Nada más va a ser el día de hoy. Y ya en sucesivo vamos a ir viendo, ya desglosando todo lo que es la inestabilidad, desde cómo hacer una medición tomográfica hasta cómo hacer una cirugía de reconstrucción de pérdidas óseas glenoideas. Ahorita va a ser una lesión general y ya después va a ir tema por tema para hacer un tema más especializado. Entonces, empezamos. El tema, como se los mencioné, es luxación de hombro. Ajá. Vamos a hablar en general todo lo que es la inestabilidad glenohumeral. La inestabilidad glenohumeral, como todos sabemos, pues se presenta principalmente en jóvenes y generalmente se presenta en pacientes que practican deportes de alto impacto, como en este caso, en el caso del fútbol americano, es muy frecuente. También puede presentarse en otras actividades, como en pacientes que trabajan en la construcción, algún paciente que se caiga, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es que veamos que son mecanismos generalmente de alto impacto los que pueden generar una inestabilidad. También tenemos que tener en cuenta que para evaluar una inestabilidad, primero tenemos que conocer la anatomía del hombro.
Y la anatomía del hombro, pues es muy compleja. La biomecánica no es tan sencilla como pareciera que es. Y esta predispone a que pueda haber inestabilidad del hombro por sí sola. Es decir, no necesitas un traumatismo para que te presentes inestabilidad. Al tener una alteración en lo que es la anatomía y la biomecánica del hombro, se puede presentar esta inestabilidad. El hombro, rápido, porque ya sé que todos conocen la anatomía, pues existen dos elementos que ayudan a que un hombro esté estable. Uno son los estabilizadores estáticos y otros son los estabilizadores dinámicos. Los estáticos es la forma que tiene la glenoides y la forma que tiene la cabeza humeral, y los dinámicos pues vendrían siendo lo que son los ligamentos y tendones que ayudan a que tenga una adecuada coaptación la articulación. La glenoides, como lo mencioné, tiene una forma cóncava, la cual coapta casi a la perfección con lo que es la cabeza humeral, y esa coaptación ayuda parcialmente a hacer una estabilidad. Esa concavidad se ve aumentada por el rodete glenoideo, que aumenta la profundidad y la superficie de contacto de la articulación, brindando una mejor estabilidad. Pero hay que tener en cuenta que no solo es la forma de la articulación, no es como la cadera, que embona perfectamente la cadera, lo que es el fémur y el acetábulo. En este caso tienen que ver las estructuras dinámicas, en este caso el manguito rotador, para que exista una adecuada coaptación y una adecuada compresión de la articulación y nos dé una adecuada estabilidad. Aquí podemos observar en la siguiente diapositiva, en base a estos dos elementos, es decir, los estabilizadores estáticos y los estabilizadores dinámicos, que al unirse los dos forman algo que le llamamos índice de estabilidad. El índice de estabilidad no es otra cosa más que el equilibrio entre las fuerzas de compresión de su articulación del hombro como las fuerzas de traslación. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nos ayude a que la compresión de la cabeza humeral hacia la glenoides se vaya hacia el centro de nuestra glenoides, nos van a ayudar a mejorar la estabilidad. Cosa contraria, las fuerzas que trasladan este centro de compresión nos van a originar una inestabilidad. En la relación que existe entre las fuerzas de compresión y las fuerzas de traslación, debe haber un equilibrio para que el centro o el vector de carga que existe de la cabeza glenohumeral se vaya hacia el centro de la glenoides, y de esta manera se equilibre la estabilidad o la dinámica o el movimiento del hombro. Eso se ve muy representado en la concavidad que genera la glenoides, en la cual podemos observar que tiene una extensión aumentada que se da por lo que es nuestro rodete glenoideo. Entre más corto sea o corta sea, o diámetro sea menor de nuestra glenoides, las fuerzas de traslación pueden ser más fuertes y alterar la dinámica de la articulación. Existen muchas lesiones que se pueden presentar durante una luxación de hombro. Estamos acostumbrados la mayoría a pensar luxación es igual a Bankart y eso es igual a reparación artroscópica. Sin embargo, no es así. Pueden existir lesiones en nuestro rodete glenoideo, es decir, la lesión típica que se describió Bankart. Pueden existir lesiones en la cabeza humeral, que es la lesión de Hill-Sachs, y pueden existir lesiones mixtas, es decir, existir fracturas a nivel de lo que es la glenoides y existir una compresión de lo que es la cabeza humeral, y a su vez presentar también lo que es una lesión del rodete glenoideo. De igual forma, perdón, se trabó la presentación. De igual forma, es importante ver que nosotros tenemos una alteración en lo que es el rodete glenoideo. Ajá. Permítame un segundo, déjenle, doy entrada a dos compañeros de ustedes que me están pidiendo entrada. Ok. Ver, admitir, admitir, admitir. Ok, continúo. Entonces, cuando nosotros... Cuando nosotros tenemos
una glenoides normal, esta glenoides normalmente tiene una profundidad desde lo que es el borde glenoideo con todo el rodete hasta el centro, que es el punto más profundo de la glenoides, aproximadamente de 9 milímetros. Si nosotros quitamos el rodete glenoideo, vamos a tener una profundidad de 5 milímetros, es decir, el rodete nos da prácticamente el 50% de profundidad de toda la glenoides. Por lo tanto, su importancia cuando se lesiona o la importancia cuando se lesiona el hueso. Existen muchos conceptos, los cuales es muy importante tener en cuenta para podernos entender. Uno de ellos es la lesión de Bankart, la típica lesión de Bankart. Cuando se lesiona el hombro, se rompe el rodete glenoideo, se desprende y origina una alteración en la región anterosuperior, que es la que predispone a la salida o luxación del hombro. De igual forma, aquí lo podemos ver y cómo se repara. Existe otra lesión, otro término, que es la lesión de Bankart, en la cual se rompe o se fractura la glenoides y predispone a una lesión más amplia, más grande que un Bankart. El Hagal, que es una lesión de los ligamentos glenumerales, no propiamente de lo que es un Bankart, sino el ligamento glenumeral medio, glenumeral inferior, se desgarran y origina una lesión. La lesión de Glad, que es una lesión en la cual hay una fractura de su cartílago y se prolonga a través de lo que es su rodete glenoideo, como lo vemos aquí, y origina una lesión mixta, tanto condral como del cartílago. En este caso, es una lesión de Glad. El ALPSA, la muy llamada ALPSA, es una lesión de Bankart, en la cual el Bankart se va hacia la región medial, se desplaza y se pone en la parte anterior de la glenoides. Esto es una lesión de ALPSA. Y la típica lesión de Hill-Sachs, como vemos aquí, que es un hundimiento de lo que es la cabeza humeral, una fractura por compresión, que esto, aunado a la pérdida ósea, es muy importante que lo tengan en cuenta porque de eso depende mucho su tratamiento que van a realizar. Existen artículos que dicen que se puede presentar hasta en un 90 a un 95% de los casos de luxación de hombro. Ahora, ¿qué pasa en una articulación glenumeral normal? Nosotros tenemos en una articulación normal una superficie aproximadamente de 14.76 centímetros cuadrados. Pero ¿qué pasa si a esa articulación yo le quito el rodete glenoideo? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Se acuerdan que les hablé de la dinámica de las fuerzas de compresión hace un momento con las fuerzas de traslación? Pues aquí es el entendimiento biomecánico de por qué se va a luxar su articulación. Quiero que pongan mucha atención a lo que pasa cuando nosotros quitamos el rodete glenoideo. Las fuerzas de compresión que existen en la parte superior, postero y posterior inferior van a aumentar hasta un 14.3%. Pero en la parte anteroinferior, las fuerzas de compresión van a aumentar un 53%. Es decir, va a haber mayor fuerza de compresión en la parte anteroinferior y por lo tanto el vector de fuerza y la fuerza de traslación se va a trasladar de la parte superior y posterior hacia la parte inferior. Por eso la razón, cuando un paciente hace una abducción y rotación externa, que cuando no tienen su rodete glenoideo, le pueden presentar una luxación de la articulación. La importancia de su rodete glenoideo. Pero vamos más allá. ¿Qué va a pasar si aparte de quitar el rodete glenoideo, yo le quito el 20% de superficie ósea a esta glenoides? Pues va a aumentar hasta en un 200% las fuerzas de compresión en la parte antero superior y sí va a aumentar un poco más en la parte posterior y superior de su glenoides, pero el 200% es mucho mayor a la fuerza de compresión que va a presentar y por lo tanto el vector de fuerza todavía va a ser mayor hacia la parte antero-inferior. Por eso la importancia de identificar las pérdidas óseas glenoideas. Y no se diga si perdemos el 300% de la superficie ósea a nivel antero-inferior, porque en este caso va a aumentar el 100% de fuerzas de compresión en la parte superior y posterior, pero
va a aumentar un 400% las fuerzas de compresión en esta área, en el área antero-inferior. Por lo que el vector de fuerza va a ser muy, muy superior. Y este caso son los pacientes que dicen, doctor, a mí se me luxa el hombro dormido. No puedo peinarme porque el hombro se me luxa, se me zafa. No puedo vivir así. Entonces, esta es la causa biomecánica por la cual se presentan este tipo de lesiones. Pero resulta que en la luxación de hombro no nada más se daña el rodete glenoideo y se daña lo que es el glenoide, su hueso, no hay fracturas o erosiones, sino que cuando se luxa su articulación del hombro, también se hace una fractura por compresión de lo que es la cabeza humeral, a lo que nosotros llamamos Hill-Sachs, que ya todos pues obviamente conocen. ¿Por qué es tan frecuente la lesión de Hill-Sachs? Porque cuando se luxa el hombro, el rodete glenoideo tiene un vértice. Es un vértice duro, no sé si les ha tocado operar glenoides o cuando hacen los bancars artroscópicos o cuando los ha tocado ver algún Latarjet, el rodete glenoideo es muy duro. Entonces, la cabeza humeral, al ser de esponjosa, sufre una compresión por este rodete glenoideo y hace una fractura por compresión. Por eso se dice que existe un porcentaje mayor del 70%, algunos autores dicen que hasta el 90% de las luxaciones van a presentar una lesión por compresión del Hill-Sachs. ¿Cuál es la importancia de esta lesión de Hill-Sachs? Anteriormente no le daban ninguna importancia al Hill-Sachs, no le hacían caso. Pero el doctor Brown, en 1984 demostró que una lesión, en base a él estratificar en grados, la cual mide aproximadamente 4 centímetros de largo por 1 centímetro de profundidad, pueden ser por sí solas, sin que haya una lesión de Bankar o una lesión de la glenoides, por sí solas pueden predisponer una luxación. Es decir, una glenoides normal con un Hill-Sachs severo de 4x1 van a originar una inestabilidad del hombro. Pero resulta que cuando se luxa un hombro, no vamos a tener lesiones puras de Hill-Sachs, ni vamos a tener lesiones puras de Bankar o lesiones óseas puras, sino que vamos a tener en un 71% de los pacientes aproximadamente, como demuestra este estudio, lesiones bipolares, de las cuales el 83% de las luxaciones que se presentaron en este caso fueron bipolares y el 41% en las lesiones de primera vez tenían lesiones bipolares. ¿Qué es una lesión bipolar? Una lesión en la cual existe una lesión de Hill-Sachs, como aquí, y una lesión de Bankar. En términos generales, en metaanálisis refieren que en todas las luxaciones recidivantes, hasta el 86% pueden presentar una lesión mixta, tanto de la cabeza humeral como de la glenoides. Entonces, la importancia de lo que descubrió el doctor Yamamoto y el doctor Itoi en Japón, en los cuales ellos dijeron, bueno, se presentan estas lesiones, pero ¿qué tantos problemas nos pueden originar? ¿Cuál es su importancia? Pues ellos lo que hicieron fue estudiar el movimiento de lo que es la cabeza humeral, que en este caso va representada aquí, con la glenoides. Y ellos vieron que solamente en unas superficies específicas, la glenoides tiene contacto con la cabeza, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una abducción y rotación externa, la cabeza humeral va a contactar con la glenoides en solamente una área. Esa área o esa superficie de contacto de la glenoides con su cabeza humeral, cuando tenemos una abducción y rotación externa, que es cuando se luxa el hombro, le llamamos glenoid tract. Es muy importante que entendamos este concepto porque todos los tratamientos actuales para hacer la inestabilidad de hombro o la luxación se basan en este concepto, en la zona de contacto de la glenoides con la cabeza humeral. Aquí podemos observar la importancia de la superficie de contacto cuando tenemos una pérdida ósea y cuando no tenemos una pérdida ósea. Cuando tenemos una pérdida ósea, cuando se mueve la cabeza humeral, esta lesión de Hill-Sachs asociado con una pérdida ósea de la glenoides va a ser una lesión que se va a encajar o va a ser una lesión enganchante. Es decir, va a ser un fulcro que va a predisponer a una inestabilidad de su articulación. Este es un video del doctor Giovanni Di Giacomo de Italia, un excelente amigo, el cual ejemplifica perfectamente cómo cuando nosotros tenemos una lesión de Hill-Sachs y una lesión de Bankar, digo una lesión ósea de la glenoides, como aquí está el Hill-Sachs,
Y aquí podemos observar la pérdida ósea glenoidea que tenemos, cómo se encaja o hace una lesión enganchante, como lo decía Burkhardt, y al momento de que el hombro regresa a su posición normal, se engancha y cifre de fulcro para que la articulación se luxe. Por eso la importancia de identificar las lesiones bipolares, y en base a esto, el doctor Burkhardt, el doctor Giovanni Di Giacomo y el doctor Itoy describieron dos tipos de lesiones básicas. Una lesión de Hill-Sachs sin pérdida ósea suficiente de la glenoides que no se engancha, y una lesión de Hill-Sachs con una pérdida ósea glenoidea suficiente como para que esta lesión sea una lesión enganchante. A la lesión anterior le llamamos on-track, y a la lesión esta con que les engancha le llamamos off-track. Entonces, ya es muy bonito verlo, es un estudio muy bonito, pero ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo vamos a poder nosotros identificar una lesión que sea enganchante y no sea enganchante? El estudio de lesión, el estándar de oro para poder evaluar este tipo de lesiones es una tomografía con reconstrucción 3D. Entonces, estábamos acostumbrados en el pasado a toda la inestabilidad pedirle resonancia. La resonancia no tiene la sensibilidad ni la especificidad para ver o evaluar una lesión o una pérdida ósea. ¿Cómo la vamos a evaluar? Le vamos a pedir a nuestro radiólogo que nos tome esta proyección, y vamos a hacer una medición en una glenoides normal, que es este caso. Si se pueden dar cuenta, es una pera normal, como le llaman, y si nosotros hacemos un círculo, nos vamos a dar cuenta que tiene una esfera prácticamente perfecta. A esta esfera perfecta, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a tomar el centro de la glenoides, vamos a tomar el diámetro que existe de este círculo o esta circunferencia, y a esto lo vamos a multiplicar por una constante que es 0.83. Eso nos va a dar un resultado, y ese resultado es exactamente la superficie del glenoid tract. Esto le vamos a tomar la lesión de Hill-Sachs, que aquí podemos ver en rojo, y hay una constante que se tomó en la cual se dice que donde termina el manguito rotador o la zona de impresión del manguito rotador hasta donde termina su lesión de Hill-Sachs, vamos a poner esos 18 milímetros. Si esta distancia de aquí a acá sobrepasa esta línea, estamos hablando de un on-track, es decir, una lesión no enganchante. Si nosotros tenemos una glenoides con pérdida ósea, es diferente. Hacemos el mismo procedimiento, hacemos nuestra circunferencia, marcamos el centro de la glenoides, tomamos el diámetro, lo multiplicamos por la constante, que en este caso nos da 24, pero como ya tenemos una pérdida ósea, tenemos que restarle a este 24 la pérdida ósea, que en este caso es de 2 milímetros. Y nuestro glenoid tract real para este paciente es de 22 milímetros. Esto lo sobreponemos a esta lesión que, si se dan cuenta, es más grande. Aquí la ejemplificamos, le ponemos los 22 milímetros y vemos que cae dentro de la lesión de Hill-Sachs. Por lo tanto, esta es una lesión off-track, es decir, fuera de pista, una lesión enganchante. También existe otro método. Este método lo hizo el doctor Francisco Cruz del Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México, en la cual ellos hacen la posición de Haber, la tomografía con 3D, y le dicen al paciente que se toque la cabeza y le toman una tomografía simple, la cual reconstruyen. Y aquí podemos ver por qué es mejor la tomografía. Podemos observar los defectos tan grandes que se ven aquí del Hill-Sachs, igual acá, que no se ven en una resonancia. Por eso la importancia de hacer una tomografía. Aparte de que es más económica, nos da más datos para valorar una inestabilidad del hombro. Hay que tener cuidado con esta tomografía porque hay ocasiones que cuando los defectos son muy grandes, se puede luxar el paciente. O sea, si tienen radiográficamente una lesión grande, mejor hay que evitarla, pero si se puede realizar, sería una excelente ayuda para hacer una planificación preoperatoria y un plan quirúrgico para su paciente. Este es igual del doctor Giovanni Di Giacomo de Italia. Allá, afortunadamente, pues ya están un poquito más avanzados. Aquí podemos ver una resonancia magnética, que aunque es un estudio muy bueno,
no se ven las lesiones de óseas perfectamente, pero bueno, ellos están haciendo un estudio para ver un estado dinámico, para ver si esta lesión es enganchante o no es enganchante. Yo les sugiero que hagan tomografías. En México todavía no existen estos software, pero posiblemente en un futuro van a existir. Ya que sabemos que es una pista glenoidea, ya que sabemos cómo identificar y cómo evaluar, el doctor Giovanni Di Giacomo, el doctor Ito y el doctor Burkhardt hicieron 4 grupos. Quiero aclarar que no son grados, son grupos. No hablan de severidad, sino de estados. Entonces, ellos dividieron en 2 grandes grupos o 2 subgrupos grandes, que son las lesiones de defecto glenoideo con mayor de un 25% y defectos glenoideos con menor de un 25%, perdón, y defectos glenoideos mayores un 25%. Y de acuerdo a la lesión de Hill-Sachs, ellos vieron si era una lesión que no se enganchaba o era una lesión que se enganchaba. En base a esto, hicieron 4 grupos y en base a esos grupos, ellos plantearon 4 manejos quirúrgicos diferentes, desde la reparación artroscópica con lesiones tipo grupo 1, a reparaciones artroscópicas más un replissage, que ahorita se los voy a amplificar, hasta ya las plastías de la target de reconstrucción glenoidea o ya plastías óseas más grandes o hasta prótesis o injertos masivos hacia las cabezas humerales. Aquí podemos ver rápido, como les digo, la idea de este curso o esto es que nosotros veamos después específicamente tema por tema, pero en este caso ejemplificamos una lesión de Bankart. Al principio ponía videos, ahora ya no, porque creo que no son muy didácticos y mi intención no es presumir que las hacemos, sino que ustedes vean qué es exactamente el concepto que queremos ejemplificar. Aquí podemos ver el Bankart, aquí podemos ver el hueso y cómo con unas anclas se une todo el rodete glenoideo a la parte anteroinferior y de esta manera volvemos a restituir la anatomía de una lesión de Bankart. Cuando hay pacientes que aparte de Bankart se les tiene que hacer replissage, ¿qué es el replissage? Es muy sencillo. Este es su infraespinoso, aquí está su lesión de Hill-Sachs y lo que hacemos es poner un ancla que tome el infraespinoso y lo pegue a la lesión de Hill-Sachs y de esta manera cuando gira la cabeza humeral, esto va a evitar que su articulación sea una lesión enganchante, es decir, va a ser un tope dinámico. Cuando no ese es el caso, que queremos hacer reconstrucciones glenoideas porque hay un defecto óseo muy grande, pues lo que hacemos son transponer la coracoides, que es la plastía ósea más conocida y la que aparentemente se tiene como el estándar de oro, en la cual se transfiere la coracoides, hace una osteotomía a este nivel, la pasamos con todo el tendón conjunto y restituimos lo que es la superficie articular de nuestra glenoides, en el caso de un defecto óseo glenoideo. Aquí podemos ver cómo queda visto de frente y existe esta plastía. Previamente el doctor Latarjet en 1954 había referido la misma plastía pero con un solo tornillo que le llamaron Bristol Latarjet. Después se modificó y se pusieron 2 tornillos para darle o quitarle el efecto rotacional al injerto y mejorar la estabilidad. La técnica es relativamente sencilla, se abre el subescapular y se transfiere la coracoides y se fija con tornillos, que obviamente pues lo ideal es hacerla en vivo. En este caso podemos ver cómo funciona el Latarjet. Sirve como tope óseo, es decir, aumentamos la superficie articular, la cápsula o la cicatrización capsular ayuda a detener la articulación y el tendón conjunto, que es el tendón de su bíceps y el pectoral menor, van a servir de hamaca empujando lo que es la cabeza humeral hacia la región articular y evitando la luxación. Es un triple sistema de estabilización. Aquí podemos ver mejor cómo el tendón conjunto levanta la cabeza y evita que se desplace a la parte anterior-inferior, sirviendo como estabilizador dinámico. Aquí otro ejemplo. Y para los que no les gusta la Latarjet, aquí hay un ejemplo de un paciente en el cual a las 6 semanas de haberse operado, presenta este resultado. Es un paciente joven que tenía un defecto óseo de más del 25%. Aquí podemos observar cómo existe esta lesión o herida de la plastía de Latarjet. Tenemos un poquito de problemas a veces con la rotación, pero afortunadamente el paciente presenta bien. Y es un paciente que en una reincorporación laboral
de una baja intensidad, es decir, una secretaria, un oficinista, en 6 semanas está regresando a trabajar. Una reincorporación laboral de alta demanda puede llegar hasta 12 a 16 semanas, pero existen artículos que hay pacientes que a las 10 semanas de rugby o a las 12 ya están jugando rugby. Es una plastía muy buena que nos da un excelente resultado. Existe otra tendencia, esta es nueva, ya nosotros lo estamos haciendo en nuestro hospital, el Hospital Civil ya tiene un poquito más de experiencia con el doctor Gustavo Tafolla, en la cual se hace una reconstrucción con injerto de cresta ilíaca, en el cual se hace una osteotomía al glenoides y se introduce el injerto de cresta ilíaca a presión y con esto sustituimos la concavidad perdida de nuestra glenoides, mejorando nuestro glenoid tract o nuestra pista glenoidea. Aquí da el ejemplo muy práctico de cómo se mejora la superficie articular, restituyendo lo que es la circunferencia, y lo que hace es cambiar el vector de fuerza que tenemos a la parte inferior a volverlo a centralizar al mejorar la superficie de nuestra glenoides. Yo era renuente a este tipo de manejos hasta que me convenció el doctor Tafolla y que vi varias presentaciones, principalmente de los alemanes, en los cuales aquí es uno de nuestros casos que tenemos. Aquí se ve el injerto. El paciente está operado con una técnica de G-Graph. Perdón. Y les voy a presentar el video que no corre lamentablemente en el PowerPoint, pero aquí lo tengo. Y este es el paciente operado de G-Graph a las 6 semanas. Entonces, es una técnica buena sin hacer una transposición de la coracoides. Es una alternativa nueva que se está haciendo para evitar cambiar la anatomía de la target. Cuando veamos el tema de plastías óseas, les voy a explicar las ventajas y desventajas de cada uno, pero ahorita lo que quiero es que vean el resultado funcional de nuestros pacientes cuando nosotros hacemos un adecuado diagnóstico y una adecuada indicación quirúrgica, que es lo que queremos que se haga de manera adecuada. ¿Qué pasa con la luxación en mayores de 50 años? Hay que tener mucho cuidado, porque la luxación en un paciente mayor de 50 años, aparte de tener una lesión de su rodete glenoideo, o tener una lesión ósea bipolar o de Ilsha's, lo que ustedes gusten, es muy frecuente que se rompa su manguito rotador. Tenemos estos pacientes, es el único que está indicado de manera primaria hacer una resonancia para identificar una lesión de manguito rotador. Ahí sí tenemos que hacer una resonancia, porque les voy a dar una experiencia personal. Este es un paciente que operamos de la target con luxación de hombro de 55 años de edad, el cual tenía ruptura de manguito rotador cuando se luxó. Nosotros lamentablemente no la identificamos y aquí pueden observar el resultado de la target. Hay una necrosis de la cabeza humeral. Aquí se ve cómo está completamente destruida la cabeza humeral después de unas semanas de haber hecho la target. Unos meses, perdón. Aquí se ve el injerto de la target y el resultado tan fatal que tuvimos. Entonces, moraleja, al paciente mayor de 50 años hay que tenerle mucho cuidado, hay que estudiarlo mejor, porque a lo mejor no hay que hacer plastías óseas. Hay que trabajar con el manguito rotador para evitar complicaciones de este tipo. Otro caso que tenemos que tener importancia son los pacientes con inestabilidad por laxitud ligamentaria. No hay que acelerarse. Estos pacientes no se operan de primera instancia. El tratamiento inicial es conservador con rehabilitación física y fortalecimiento muscular y casi siempre vamos a tener buenos resultados. Pero en casos de que no tengamos buenos resultados, la única indicación para hacer una plastía circunferencial, es decir, amarrar toda la circunferencia de su báncara a la cápsula, es la inestabilidad o laxitud ligamentaria o multidireccional. Les agradezco ahorita la presentación. Este es el hospital donde yo laboro. Ahorita estoy en la 52 apoyando las artroscopías por lo del COVID, pero generalmente mi unidad de adscripción es la 52, donde realizo todos estos tipos de cirugías. Les agradezco continuar conmigo porque vamos a presentar un caso clínico, porque como les comenté, la idea con el doctor Altamirano es que este conocimiento que se presenta, pues lo podamos tener para aplicar a resolver problemas.
¿Sale? ¿Están todos ahí todavía? Si pueden prender sus cámaras para poder discutir el tema. Les había comentado al inicio de las conferencias, en la mañana también, que se instalaron lo que es el NIRPUD. Es muy importante que lo tengan porque van a tener que responder las preguntas para ver la penetración del conocimiento y que nos sirva de discusión. ¿Todos tienen NIRPUD? Les voy a dar la clave donde dice iniciar sesión. Si lo tienen desde su celular, les va a pedir una clave. Y donde dice, ahorita les comento, únete, les va a pedir esa clave que es WLXTB. ¿Lo tienen? ¿Ya ingresaron? Si quieren pongan su audio para que yo pueda hacer o si quieren mandar un chat para yo poder saber. Aquí dice que ningún alumno se ha conectado. Necesito que se conecten para poder hacer la actividad. Listo, doctor. Listo, ok. A Muy ver. bien. Ya listo, doctor. Perfecto. Aquí los tengo a todos ustedes. Muy bien. Y aquí los tengo también. Como les vuelvo a comentar, no se sientan presionados. La intención que tenemos aquí es que ustedes hagan una práctica como si fuera real, como si fuera una presentación de un paciente en una guardia y que ustedes se explayen. Si tienen dudas, si quieren comentar algo, si quieren decir algo que no entienden, se puede comentar. Si quieren dar una opinión, todas las opiniones son válidas. El conocimiento o la enseñanza actual no es criticar que alguien se equivocó, porque para una persona, si eso es el tratamiento de elección o el manejo de elección, se le debe de respetar, porque él en base a su experiencia tiene el derecho de opinar. Entonces no se sientan mal por preguntar, no se sientan mal por hacer algún comentario. Y ahorita que empecemos el caso clínico, se les va a dar 1 minuto para responder una pequeña pregunta. No es para criticar. Nadie va a ver sus respuestas, solamente yo, y yo no voy a hacer ningún comentario contra eso. Mi intención es ver que el conocimiento que se transmitió ahorita realmente les esté ayudando para hacer o responder el caso clínico que vamos a tener a continuación. Es para poder mejorar la enseñanza. La idea que tenemos a futuro es poder, por ejemplo, si tenemos un experto, como ejemplo yo en mi hospital tengo el experto de acetábulo que es Altamirano, mi idea es que a los residentes que están en la 180 o que estuvieran en la 180 en su futuro, el doctor Altamirano les pueda dar una plática siendo un experto, excelente experto en acetábulo, para que nos dé una mejor opinión que a lo mejor lo que yo le pueda dar, porque pues no es lo mismo que yo les dé clases de acetábulo que se las dé el doctor Altamirano, ¿verdad? Entonces, es para mejorar el aprendizaje y es con la idea de mejorar con ustedes. Listo, entonces voy a empezar el caso clínico. Cuando venga la pregunta, recuerden que tienen 1 minuto para responder para que nosotros podamos seguir avanzando en el caso clínico, ¿sí? Entonces, miren, es un paciente masculino de 45 años de edad, el cual presenta epilepsia desde los 8 años de edad, aproximadamente presenta 3 convulsiones por año, ha tenido luxaciones múltiples, un promedio de 2 por mes, actualmente dice que tiene una inestabilidad importante, refiere que está dormido y se le luxa el hombro, y a la exploración física, el paciente presenta una abducción y flexión completa, presenta signo de apresión positivo, que ya todos lo conocemos, que es rotación externa y abducción. Un signo de hiperabducción en el cual
Si quieren, podemos tener una clase especial de exploración, pero bueno, es cuando comprimimos el húmero, levantamos el brazo y hay una disminución o baja la cabeza humeral hacia la región inferior de la glenoides. El signo de Sneers-Hautkens-Hopf negativos. ¿Por qué se les pide? Porque acuérdense que en los mayores tenemos que tener cuidado con el manguito rotador y tiene una fuerza muscular del miembro superior de 5 de 5 en escala de Daniels. Un cajón anterior positivo. Ese es el estado natural del paciente, pero resulta que el paciente se acude a urgencias. O sea, él está con ese problema ya, pero presenta dolor de manera súbita en la noche. Refiere que al estar dormido presenta dolor intenso, no puede mover el brazo, tiene deformidad del hombro, el signo de la charretera clásico, el codo y el hombro están en rotación interna, el paciente no se puede mover, por lo que acude a urgencias. Entonces, en base a estos datos que ya les di, el paciente se presenta con esta actitud. Es un signo de la charretera clásico y la deformidad de la articulación y el dolor intenso. A continuación voy a poner una pregunta y recuerden que tienen 1 minuto para contestarla en IRPUD. En IRPUD, no es Zoom, es en IRPUD. Pueden ver Zoom, pero la idea es que contesten en IRPUD. Entonces la voy a poner y inicia la actividad. ¿Vale? Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la primera conducta a seguir con el paciente? Ustedes están en urgencia, reciben al paciente, ¿qué es lo primero que van a hacer? ¿Qué es lo que harían ustedes? Voy a mover esto para acá tantito. Y como les vuelvo a repetir, nadie está viendo sus respuestas, son respuestas anónimas, pero es importante que ustedes contesten. Todavía falta el 30% de contestar. Traten de contestar antes del minuto porque si no, ya no van a poder contestar. Como les vuelvo a repetir, no es mi intención evaluar, sino que nosotros discutamos y analicemos si estamos teniendo un concepto adecuado del manejo de la inestabilidad. En este caso, una paciente con una urgencia. ¿Sale? Entonces, se cerró la actividad y voy a ir de arriba para abajo preguntándoles, activen su audio, por favor. ¿Lo tenemos listo? Todos activen el audio porque todos van a participar. ¿Listos? Muy bien. ¿Alguien quiere opinar sobre qué es lo que le harían de primera instancia al paciente? ¿O quieren que yo seleccione al azar? Yo prefiero que alguien de ustedes me diga, ¿sabes qué? Yo le haría, en base a la respuesta, yo haría esto. Y como les repito, no vamos a criticar. Todas las respuestas pueden ser válidas porque depende del escenario en el que se encuentren. Lo que quiero es que traten de hacer un ejercicio y una discusión grupal para mejorar su aprendizaje. A ver, le damos Yo hablo. Sí. Dime, Julio. ¿No levantaste la mano? Bueno, ¿quieren que empecemos con Ángel? A ver, Ángel, tú estás conmigo rotando en la 52. ¿Me escuchas? Sí, sí. Buenas noches. ¿Qué le harías? Buenas noches, Ángel. Bueno, yo de primer momento por el antecedente de la historia clínica y por la exploración física, pues tomaría primeramente una radiografía simple de hombro, me iría por lo más, pues de lo más básico a lo más, complejo, ¿no? La radiografía la pediría simplemente para, a pesar de que ya tengo datos clínicos de que tengo una luxación de hombro, pues me serviría para ver qué tipo de luxación es, para descartar si hubiera una lesión ósea agregada, algún tipo de fractura. Pero yo creo que inicialmente pues es tomar una radiografía simple del hombro, más que nada. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien? Yo. Sí. Sí, dime. ¿Quién habló? Diego. Diego. Está hablando Diego, doctor. Mucho gusto. A ver, Diego, platícanos. ¿Tú qué opinas? Igualmente, pues, apoyando a la conducta de mi compañero Ángel, en el servicio de urgencias pediría también unas radiografías
simples Ujú. en 2 proyecciones. Bueno, lo ideal sería 3 o 2 proyecciones, que es la AP convencional y una radiografía en Y escapular, Ok. para ver bueno, sabemos que lo más frecuente es que la luxación sea anterior, pero pues no se descarta que tenga una luxación posterior, sobre todo por el signo que tiene, que está en rotación interna. Ok. Muy bien. Básicamente eso. Eso. ¿Alguien más opina diferente o quisiera agregar algo más? Yo, doctor, soy Jorge. Jorge, dime, Jorge. A mí, así como dice Diego, lo que me llama la atención es que el paciente tiene el antecedente de epilepsia. Entonces, sobre todo en ese tipo de Exactamente. pacientes o los pacientes que sufren descargas eléctricas, la luxación más frecuente es la posterior, aunque no es la más frecuente. Sí, Pero el exactamente. paciente tiene un dato clínico que es el signo del cajón anterior, que eso da la pauta en que pueda tener una inestabilidad anterior, que puede estar presente pues, en el paciente por los múltiples episodios de luxación. Entonces, así como dice Ángel, pues primero necesitamos la radiografía para saber hacia dónde está, sobre todo viendo pues la actitud del paciente para ver hacia dónde lo vamos a reducir y después poder pensar en el tratamiento que le podemos dar al paciente. Sí, claro, tienes toda la razón. Las convulsiones y las descargas eléctricas tienen un alto porcentaje de una luxación posterior, efectivamente. Entonces, hasta ahorita todos dirían que tuvieran una radiografía. ¿Alguien pediría una tomografía? ¿No? Ok. ¿Resonancia magnética pedirían? No. No. Muy bien. Acuérdense que cuando estamos enfrentándonos a una luxación de hombro de urgencia, el paciente, su principal queja es el dolor. Nosotros tal vez podamos pensar, bueno, yo tengo 1 hora o 2 horas para reducirla, pero al paciente no le va a agradar que tú le tengas con el hombro luxado durante 3 horas o 4 horas. A él lo que le interesa es que le diagnostiquen rápido y que le quiten el dolor. Entonces, desde el punto de vista práctico y aparte, tomando en cuenta que no en todas las instituciones tienen tomografía o resonancia, o que el radiólogo no se le da la gana tomarte una tomografía porque dice que no está seleccionada, efectivamente, la radiografía simple nos puede dar perfectamente una adecuada proyección de lo que tiene en este momento nuestro paciente. Y sí, una buena postura es tomar una radiografía simple. Pero obviamente, si tú tienes, como yo les decía, si tú tienes tomógrafo, todo se alinea, tu radiólogo quiere hacerte la tomografía y tienes la oportunidad de hacer una tomografía, la puedes realizar. Sí, efectivamente yo tomaría inicialmente una radiografía porque me urge rápido estabilizar al paciente, reducir la luxación, quitarle el dolor y ya después podría estudiarlo con calma. Pero si tienes la rapidez o la movilidad de hacerlo rápido, no está contraindicado hacer una tomografía. Bueno, aquí está la radiografía de su paciente. Pueden verla en Zoom, no pueden verla en NIRPUD. Y podemos observar qué es una luxación. ¿Qué tipo de luxación ven ustedes? Vamos otra vez. Anterior. Parece posterior. Parece anterior. Anterior. ¿Alguien diría que es una inestabilidad posterior? ¿O todos se quedan con una radiografía con una inestabilidad anterior nada más? Está bien, ¿eh? O sea, como les vuelvo a repetir, no es la idea criticar a nadie, sino que ustedes se vuelvan autocríticos de ustedes mismos y sepamos identificar y que el conocimiento que se les da sea el adecuado para identificar lesiones. ¿Cuáles serían las características de una luxación posterior radiográfica? ¿Por qué se les va a tantos traumatólogos identificar una luxación posterior? Acabo yo, por ejemplo, hoy en el servicio de ver una luxación posterior en la consulta externa, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Es criticable? No, no es criticable. ¿Por qué? Porque se puede pasar. Es decir, radiográficamente, la luxación posterior de hombro puede verse como una radiografía normal.
Es decir, pueden ver la superficie de la que es la glenoides y la cabeza humeral normal, y hay ciertos datos radiográficos que nos pueden orientar a que es una luxación posterior, pero nos orientamos mucho con la clínica. La clínica es muy importante para identificar su luxación posterior. Pero en este caso es obvio que es una luxación anterior. Está en la parte infracoracoidea, es una luxación anteroinferior infracoracoidea. Entonces, hasta ahí, pues todos estamos de acuerdo en que en este caso radiográficamente tiene una luxación anterior. Volvamos a NIRPUD y ya es otra pregunta. Tienen 1 minuto para contestarla y voy a iniciar la actividad para que contesten el quiz. Y la pregunta es, tu diagnóstico inicial en base a tu diagnóstico inicial tu diagnóstico actual, ¿cuál sería? ¿Ya vieron ustedes con la radiografía y dieron un diagnóstico radiográfico? Ay, perdón. Dieron un diagnóstico radiográfico, ¿verdad? La respuesta, pues, ya la tenemos, prácticamente todos. Ajá. Pero les puse una trampa. Quiero que la lean bien, que analicen la respuesta y que me digan por qué una y no por qué otra, o por qué sí y por qué no. Hay algunos compañeros que no han contestado. Acuérdense que tienen 1 minuto para contestar. No les evaluar es a usted, no es evaluarles, ponerles calificación. Nadie ve sus respuestas, pero sí es importante que respondan para que se retroalimenten ustedes. Bueno, lamentablemente algunos no contestaron, pero bueno, vamos a la discusión. A ver, vamos a ver. Entonces dijimos que radiográficamente tiene una luxación anterior. Había 4 respuestas. Luxación anterior, inestabilidad anterior, luxación posterior e inestabilidad posterior. Quienes contestaron luxación anterior, ¿por qué luxación anterior? Radiográficamente es una luxación, estoy de acuerdo, pero ¿por qué no inestabilidad anterior? La pregunta dice diagnóstico inicial. Exactamente. El paciente, exactamente. Adelante, continúa. Bueno, ahí su pregunta es como en la pregunta pasada, que cuál sería la conducta a seguir de primera intención. Entonces, pues el primer diagnóstico que tiene el paciente es por lo que llegó a urgencias, la parte de la luxación, que van a necesitar una serie de estudios y más datos clínicos para integrar ahora sí el diagnóstico, que es muy posible que tenga de una inestabilidad anterior por los episodios tan repetidos que tiene. Ok. ¿Y por qué no pensar en un diagnóstico de inestabilidad anterior? Como ahorita, fíjense la pregunta, se los pongo aquí porque cuando vayan a hacer su examen del consejo, algunas preguntas son similares a esto. La pregunta dice, tu diagnóstico inicial del padecimiento actual, es decir, del manejo de urgencias, ¿cuál es? Es decir, por el que lo llevó a urgencias. Ya se inscribieron al consejo los del R4, ¿verdad? Acuérdense que no les dan su cédula si no pasan ese examen. No ha salido la convocatoria. No hay convocatoria aún. Ah, ¿no ha salido? Por eso digo que todavía no. Ahí en cuanto me enteré les aviso. Ok, entonces estamos hablando del padecimiento de urgencias. La pregunta se refiere al padecimiento de urgencias. Entonces, si el paciente tiene una inestabilidad glenumeral anterior, pero en este momento tiene una luxación anterior. Por eso la respuesta. Es decir, tiene 2 respuestas realmente, pero lo que les están preguntando en específico es sobre el padecimiento de urgencias que tiene ahorita. Es decir, el paciente tiene una inestabilidad que ahorita está luxada. ¿Sale? ¿Alguien quiere dar algún comentario? ¿Nadie? ¿Todos estamos de acuerdo? De acuerdo. Sí. Ok. Sí, doctor. Bueno, vamos al que sigue. Ustedes ya lo tienen en urgencias, ya le hicieron un diagnóstico
Ahora hay que contestar la pregunta que sigue. Acuérdense que tienen 1 minuto para contestar. ¿Qué le harían ustedes? Ustedes están en urgencias. Como buen residente al pie del cañón, no quiere que su médico de base se despierte en la madrugada y ustedes tienen a tomar una decisión. ¿Qué decisión van a tomar? Recuerden que tienen 1 minuto para que contesten. Entonces, vamos a ver. ¿Qué le harían al paciente? Listo, creo que se nos acaba en 10 segundos. Muy bien. Vamos a discutir las respuestas. Creo que todos respondieron lo mismo. Es decir, todos respondieron que lo van a hacer una reducción cerrada y estabilizar la luxación, es decir, una inmovilización. Pero bueno, ¿y por qué no hacer una reducción abierta? Yo pensaría que quizá necesita más estudios complementarios, ¿no? Para definir, y como tratamiento inicial se podría intentar la reducción cerrada, ¿no? Para no ser tan invasivo. Sí, una buena respuesta. ¿Necesitas más También estudios para saber qué valorar. vas a hacer? Ujú. O sea, para valorar si es reductible o se reduce o no se reduce. Digo, para tomar la determinación de una reducción abierta. Acabas de decir algo muy importante. O sea, tú refieres que primero quieres ver si sí reduce cerrada o si no reduce cerrada. Entonces, ¿en qué casos tú harías una reducción abierta? Mm. Pues al fracaso de una reducción cerrada. Exactamente. También, doctor, ese tipo de pacientes que tienen ya episodios repetidos, por la misma laxitud, a veces hasta ellos refieren que pueden reducirlo sin necesidad de ir pues a un servicio de urgencias. Entonces, Exactamente. Son pacientes que al van a momento de, urgencias, ajá, cuando les duele mucho al ya no pueden momento ellos. de, sí, al momento de el simple hecho de colocar el relajante o hagamos la sedación, eso también puede ayudar mucho a las maniobras de reducción. Yo creo que serían casos como muy, muy específicos en los que no se puede lograr la reducción cerrada, pues en ese tipo de pacientes. Ahí el problema es que se puede volver a luxar si no lo inmovilizamos bien. Exactamente. ¿Sí? ¿Alguien más? Pues también si tuviera una fractura asociada, ¿no? Si una fractura del troquínter muy desplazada, pues sería indicación para hacer una reducción abierta como tal. Una vez, pues aproveches para fijarlo. Sí, cuando hay fracturas que te bloquean radiográficamente la reducción del hombro, pues sabes que no vas a tener a lo mejor muchas opciones más que abrir. También, ¿alguien se ha puesto a pensar en si tienen alguna lesión neurológica o vascular asociada? ¿Qué le harían? ¿Cuántos de nosotros exploramos neurológicamente una luxación de hombro? Se los digo porque yo fui residente y yo me emocionaba cuando llegaban y más me tardaba en llegar el paciente que ya lo tenía encima de la cama para reducirle la luxación, ¿eh? O sea, se emociona uno cuando las va a reducir. Pero realmente sería importante hacerle una revisión vascular. Sí. Entonces, Sí, si tú tuvieras una clínicamente, lesión vascular o una lesión neurológica, ¿qué harías? Tú eres el médico de base ya. Están a punto los R4 de enfrentarse a estos problemas. Y la idea es que sean los mejores de México. Entonces, ¿qué harías? Ahí sería reducción abierta, ¿no? ¿Sí? Es una buena opción. ¿Por qué Porque harías la reducción abierta y no si reducción tratamos de cerrada? hacer, si tratamos de hacer la reducción cerrada, podemos comprimir más los vasos o lesionarlos, o incluso el mismo plexo braquial. Exactamente.
Entonces, aquí nadie me preguntó en el caso clínico si el paciente tenía buena circulación o si tenía alguna alteración neurológica. No lo hice y lo dejé al drede porque es parte de ustedes hacer una evaluación neurológica y vascular. Entonces, dentro de la exploración física no nos tenemos que basar nada más en el hueso. Eso nos critican mucho en todos los servicios, que no nos fijamos en manejo integral del paciente. Entonces, hay que hacer una exploración neurológica y una exploración vascular para evitar lesionar más algo que ya está muy lesionado. Entonces, cuando ustedes hagan sus exploraciones en urgencias, aparte de hacer un adecuado estudio radiográfico, tienen que hacer una exploración física adecuada, es decir, una exploración neurológica y una exploración vascular, para que de esta manera puedan ustedes tomar una decisión, es decir, una reducción abierta o una reducción cerrada. En este caso, afortunadamente, el paciente no tenía lesiones vasculares. Sí está bien indicada hacer una reducción cerrada y si fracasa hacemos una reducción abierta. Pero se los digo porque lo hice con toda la intención de que alguien de ustedes me preguntara. Entonces es importante porque los casos de la vida real, los casos a los que se van a enfrentar son así. Y muchas veces, por no hacer una exploración física, nos vamos a meter en un problema y los problemas en medicina son legales. Y pueden ser tan graves que hasta pueden ir a la cárcel o perder hasta la cédula. Entonces es muy importante que hagan una exploración física adecuada. ¿Están de acuerdo? Entonces, Sí, es correcto. continuamos con el... Sí. La respuesta es que manejaba manejo integral del paciente y luego reducción cerrada. Sí. Manejo integral me refería yo a todo el protocolo de urgencias, el ABC dichoso que es vía aérea, estabilizar el dolor, canalizar, etcétera, etcétera. Si pongo toda la respuesta completa, pues es mucho. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Dime, Quiero aprovechar este punto para hacer una pregunta. ¿Cuándo decide usted llevar el paciente a quirófano y hacerlo bajo sedación? O sea, normalmente lo que hacemos es, bueno, un intento o máximo 2 intentos en el área de urgencias, sopesando pues los riesgos y beneficios de cada uno de ellos, ¿no? Pues implica tiempo, implica costos, el quirófano. Y lo otro que quiero preguntarle es si de lidocaína intraarticular para hacer una reducción de urgencias. Sí, bueno, mira, con base a tus preguntas, ¿qué les parece si alguien más me da su opinión sobre la pregunta de Diego? ¿Qué harían ustedes? Y yo ya les doy mi opinión también. Por ejemplo, Jesús González. ¿Tú qué harías? ¿Las reduces en urgencias o esperas a quirófano? Pues depende, ¿no? Creo que si ya intentaste un par de veces reducirlo y no funcionó, es el momento de pasarlo a quirófano. Ok, entonces tú intentarías primero en urgencias. Sí, primero cerrado y si no funciona, quirófano, ¿no? Es la indicación. Ok. Y Miguel Galicia, ¿tú qué harías? Respecto a la conducta inicial de la reducción en urgencias. Sí. Sí, lo mismo, Doc. Intentarlo, obviamente, administrar un poco de analgesia al paciente lo suficiente para que se puedan realizar las maniobras suficientes y necesarias. Y lo que dice, pues, Jesús, si en un primer intento no se pudiera realizar, o tal vez un par, pasarlo a quirófano, administrado tipo de medicación, tratar de hacer la reducción cerrada nuevamente y si ya fracasara, pues considerar realizar una reducción abierta. Ok, muy bien. Bayar Orozco, ¿tú qué harías? Pues igual que mis compañeros, un intento bajo sedación ahí en la camilla en urgencias y si no cae, pues lo metemos a quirófano, ¿no? Muy bien. Bueno, les voy a dar mi experiencia que tengo yo. Desafortunadamente no, lo ideal y se los digo con toda la sinceridad del mundo, lo ideal es hacer una reducción con anestesia. En mis 11 años de experiencia de cirujano de hombro y en mis ya casi 20 años de traumatólogo, me ha tocado ver desde fracturas de la cabeza humeral
las desinserciones completas del pectoral mayor por hacerlas en urgencias. Por hacerlo en Puedes hacerlas en urgencias y en urgencias, en quirófano, perdón, con anestesia, pero si no tienes la oportunidad de entrar a quirófano, si los gastos, ya sea institucional o privado, porque en privado cuesta entrar a quirófano, existen las opciones de los bloqueos. Lo que yo hago es un bloqueo interescalénico con 5 mililitros de gilocaína. Tienes que tener una curva de aprendizaje para hacer estos bloqueos. Pero es una opción en la cual el paciente con 5 mililitros de gilocaína bien puestos no lo metes en un riesgo de toxicidad y le das una analgesia al hombro suficiente para hacer tu maniobra de reducción. Si tú no tienes esa oportunidad, estás en urgencias, también puedes pedir apoyo con los urgenciólogos para que te hagan una sedación leve en el mismo servicio de urgencias y te hagan y poder hacer una reducción. Pero mi punto de vista y lo que está escrito y lo que se debe hacer es hacer una reducción bajo sedación para que realmente sepas si iba a entrar el hombro o no y para disminuir los riesgos de secuelas. Si no puedes, si no tienes que hacer una explicación a tu paciente, explicarle que se va a quedar con el dolor hasta que puedas entrar al quirófano y si él acepta hacer la reducción cerrada sin sedación, adelante con un consentimiento informado para evitarse ustedes problemas. Pero si no, hay que tratar de hacerlo con sedación. Esa es mi opinión. No sé si tengan algún comentario de eso. Yo la aplicación intraarticular de gilocaína dentro de la clenumeral no me gusta mucho. No he visto mucha diferencia del dolor. No dudo que no la haya. Es una alternativa si no saben hacer un bloqueo interescalénico. Pero yo prefiero hacer un bloqueo interescalénico leve con 5 mililitros de gilocaína. A este Ángel he tratado de estudiarle un poquito los bloqueos ahí con las doctoras que son mejor que yo para hacer los bloqueos. Pero es una alternativa para hacer una reducción cerrada de tu articulación. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Sí, dime. Con el bloqueo interescalénico no hay riesgo de que, o sea, ¿cuánto tiempo se queda con hipostesia el paciente? O sea, que no veamos una lesión nerviosa. Ah, bueno, mira, por eso hay que saber hacer la técnica del bloqueo interescalénico. Si el riesgo mayor del bloqueo interescalénico, más que parestesias o que dañes un nervio, es que hagas toxicidad por la gilocaína. Y la toxicidad por la gilocaína te puede dar arritmias del corazón, hasta convulsiones, que ya nos pasó, nunca me había tocado una ver, pero ya me tocó ver una. Hasta convulsiones pueden presentar tus pacientes por la gilocaína, aunque en teoría 5 mililitros de gilocaína no estás haciendo una dosis tóxica, sino para tener un problema de ese tipo. Pero si tienes una buena técnica en cuanto pones tu aguja en el lugar del escaleno y el esternocleidomastoideo y le dices al paciente que te esté diciendo bien cuándo siente la irradiación del dolor al hombro y al codo, es segura hacer el bloqueo, pero obviamente sí tiene sus riesgos. ¿Alguna pregunta? Ahora, les digo, esto lo hago yo cuando nadie me quiere ayudar. Cuando el de urgencias nomás no se le da la gana sedar al paciente o cuando es privado y es muy caro hacer una sedación. ¿Vale? Lo ideal es hacerlo con un anestesiólogo que te seda a tu paciente y que te lo estabilice. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, continuamos porque para no entretenerlos más. Ya redujeron a su paciente, ya lo estabilizaron, ya se fue con su médico de base está más contento porque no lo despertaron en la noche. Y ahora vamos a seguir la siguiente pregunta para ya tratar de terminar. Entonces, contesten, acuérdense que es menos de 1 minuto. Y la pregunta es, ¿cuál es el estudio de elección posterior al manejo de urgencias? En consulta externa, ya tienes el paciente en consulta, ¿qué estudio le vas a hacer para saber qué le vas a hacer? O sea, ¿qué tratamiento le vas a dar? Entonces, sus respuestas. Acuérdense que no es para ustedes mismos, para que ustedes mismos se autoevalúen, para que ustedes mismos vean
que estamos más o menos orientados en lo que dice la práctica clínica y que les sirva a ustedes de aprendizaje. Entonces traten de responder lo que realmente ustedes harían. No es malo y no es criticable, pero sí podemos discutir formas de abordar los problemas. ¿Vale? Muy bien. Entonces, se acabó el tiempo. Vamos a ver. ¿Le pedirían a este paciente entonces una radiografía simple? Ya para saber qué le van a hacer. ¿Cuál sería su estándar de oro? La TAC. La TAC. Con reconstrucción 3D. Reconstrucción 3D. Con reconstrucción. Exactamente. ¿Por qué no? ¿Por qué la reconstrucción 3D? ¿Por qué la TAC con 3D? Porque nos permitiría ver la superficie glenoidea, todas las estructuras anatómicas del hombro, ¿no? Más adecuadamente. Sí, acuérdense que hablamos de un tema que es de donde nosotros vamos a partir para decidir qué manejo le vamos a dar. ¿Qué te permite la tomografía 3D? ¿Qué no te permite una resonancia o una tomografía simple? ¿Qué va? Evaluar tus glenoides, sí. Pues ver si está enganchado o no enganchada, ¿no? El riesgo de una lesión enganchante. ¿Se acuerdan que les puse un dibujito y una glenoides moviéndose? Sí. ¿Qué es lo que queremos evaluar? Pues te permite evaluar la superficie articular en cuanto a la anatomía de la glenoides y determinar si hay alguna lesión tipo Hill-Sachs a nivel de la cabeza humeral y con base en eso determinar si, como digo, es una lesión on-track u off-track. Muy bien. ¿Alguien más? De acuerdo. Pues aparte nos ayuda a tomar todos los parámetros que nos expuso hace un momento, ¿no? Respecto a la circunferencia y las mediciones de la articulación, ¿no? Exactamente, te permite una mejor evaluación objetiva. ¿Alguno de los grupos? ¿Perdón? ¿Clasificaron alguno de los grupos para ver el tratamiento? Exactamente. Pero para poder identificar el grupo, ¿qué tienes que hacer? Medir. Marcar el índice. La medición del video y saber si es de grado moderado o si es Hacer tu medición. ¿Y qué es lo que queremos medir entonces? El radio de... porcentaje de afectación de la glenoides, ¿no? Sí, ¿a eso cómo le llamamos? A ese que refirió Etoy. Ese movimiento. Dime, Luis. Glenoid track. Glenoid track. Exactamente. Todo va alrededor de su glenoid track. Te los digo porque es muy común que en la consulta externa lleguen los pacientes de luxación con un montón, hasta con ecos, y quieren que nosotros establezcamos un tratamiento. Entonces la idea es que ustedes vean la importancia de por qué un estudio y por qué el otro, o cuándo pedir otro estudio. Entonces la idea de pedir una tomografía es hacer glenoid track. ¿Alguien pediría una resonancia en este paciente? No pasa de los 50 años, entonces creo que no debemos de pensar en el manguito rotador para una resonancia. Ok. Más por los signos negativos del enfoque del niño, estaban apuntándonos que no tenía una lesión de manguito rotador. Exactamente. Tu paciente antes, en la exploración física inicial, antes de que se luxara, no tenía. Pero, ¿y si se rompieron cuando se luxó en la última? Ahora, puedes pedir un estudio porque estás en lo privado y tu paciente no tiene recursos para tomarse una, o se toma una resonancia o se toma una tomografía. Ya está el otro diagnóstico más probable, entonces nos vamos con el trato de construcción 3D solamente. ¿Alguien más? Yo pienso que por los antecedentes del paciente es más probable que tenga una inestabilidad con lesiones óseas que una lesión de tejidos blandos o del mango rotador. Ok, ¿sí?
Entonces sería mejor la tomografía que la resonancia en el caso de decidir entre una y otra. Muy bien. Aparte de la tomografía, yo sí le hubiera pedido también la resonancia si voy a, si lo voy a operar, si estoy pensando en que es quirúrgico, a pesar de que no cumple los criterios de edad y pensar en lesión de manguito rotador, yo sí le pediría resonancia. ¿Y qué pensarías encontrar? Pues aparte, evaluar lesiones ligamentarias, tendinosas o lesiones del labrum, pues que no pueda evaluar en la tomografía. Acuérdense que la inestabilidad de hombro, queremos ver el manguito rotador. Entonces, la indicación realmente para pedir una resonancia es que tú pensaras en una lesión de tu manguito rotador. Aquí también les volví a hacer otra pregunta con curva. Nadie me preguntó si después de la revaloración del paciente, la exploración, signos de manguito rotador. Entonces es muy importante que cuando te llega tu paciente, cuando ya te resolviste el problema agudo, hagas una exploración física nuevamente de tu paciente. Cada vez que se luxa, así sea cansado, tienes que volverlo a revisar. Si clínicamente tiene datos de manguito rotador, aparte de tu tomografía, hay que pedir una resonancia, aunque sea cara, por los riesgos que ya les comenté anteriormente. Entonces, si no tienes signos de manguito rotador, no es aconsejable pedir tomografía y resonancia. Pero si tu exploración física te arroja datos de lesión de manguito rotador, entonces sí hay que tomar una resonancia. ¿Están de acuerdo? Sí. De acuerdo. Doctor, yo tengo una duda. Dime. Al igual que Diego, yo también pensaría en la resonancia por la cuestión de si hay una lesión a nivel del rodete glenoideo o el labrum glenoideo, pues es fibrocartílago, ¿no? ¿No es más específico, más sensible la resonancia que la tomografía en este caso? Sí, claro que es más sensible. Hay un consenso que se hizo en Francia, en donde ellos refieren que si tu tomografía no tiene pérdidas óseas, el rodete glenoideo no desaparece. Y para tener una conducta terapéutica, si no tienes un defecto óseo en la tomografía, pues tu glenoide, ¿qué es lo que tienes que reparar? Es la glenoides, digo, el rodete glenoideo, perdón. Y en este caso, pues aunque no tomes la tomografía, sabes que el rodete está ahí. Aunque, si tienes, ¿se acuerdan los tipos de lesiones que les hablaba? Las ALPSA, las Hagar, etcétera, etcétera. Si tienes una lesión de tu rodete glenoideo que está en la parte anterior de tu glenoides, cuando entres con tu artroscopio no la vas a ver, porque está escondida, está metida. Entonces, sí, claro que es un excelente estudio de elección, un excelente estudio, pero el problema que tenemos institucionalmente, y no nada más en México, eso también es en Europa, es que es caro y no es accesible. Pero sí, lo ideal sería entrar con tomografía y con resonancia magnética. ¿Sale? Ahora, ¿qué pueden hacer? Pedir tomografía, y si no hay defectos óseos, entonces sí puedes pedir una resonancia y le explicas a tu paciente que la estás justificando en el sentido de que tú tenías la idea de que tenía una lesión ósea, pero que no apareció y que tienes que descartar otro tipo de lesiones. Pero si pides la resonancia primero y no identificas las lesiones óseas y operas un Bankart con una lesión ósea, entonces sí te vas a meter en un problema. ¿Sale? Entonces una forma de abordarlo sería pedir una tomografía. Si la tomografía te da un defecto óseo, no te va a importar el rodete glenoideo. No lo vas a reparar. Vas a ir a hacer una reconstrucción glenoidea. Pero si tu tomografía identifica una glenoides completa con un heel size leve, entonces si quieres puedes pedir una resonancia. Sería una forma de abordarlo. Y la otra es tomar los dos estudios de primera instancia. ¿Alguna opinión o algún comentario? Doctor, yo tengo una duda. Dime. Por ejemplo, la resonancia, no sé si hay alguna especificación en los cortes y sobre todo en la vista coronal, o si hay algunos datos que nos ayuden a ver sobre todo los ligamentos glenohumerales, porque muchas de las luxaciones estos pues obviamente pues tienen rupturas, se pierden
y son también estabilizadores de la articulación. Sí nos enfocamos mucho en la parte del rodete y las lesiones óseas, pero no sé si también la resonancia ayude a ver estas estructuras. Claro, claro. La resonancia, una resonancia bien hecha, una resonancia... les voy a hacer lo que tienen que hacer. Ustedes tienen que pedir todos sus cortes. Es como el radiólogo cuando te pides una PEI lateral de codo en un niño fracturado y nada más te manda una oblicua. O sea, no. No. Tienen que ser todos los cortes porque todos los cortes son necesarios. Todos los cortes los vas a utilizar. Porque no nada más son las lesiones ligamentarias. También tienes lesiones condrales. También puedes tener una lesión del bíceps. También puedes tener una alteración retroglenoidea, como desgarros a nivel muscular, a nivel de lo que es tu manguito rotador, en tu supraespinoso, tu infraespinoso, o lesiones del subescapular incluso. Entonces, cuando tengan sus estudios, hay que pedir todos los cortes y revisar todos los cortes, porque si no vamos a tener problemas de apreciación. No estés incorrecto. Es que le digo un ejemplo muy sencillo, es que el radiólogo, cuando llega un niño con fractura de codo y toma una oblicua nada más. Pues muchas veces nos aventamos a hacer una reducción, pero a veces tenemos problemas o a veces te decimos que es un manejo conservador y es quirúrgico. Entonces, todos tus cortes los tienes que hacer y lo ideal es que sean profundos para identificar lesiones que estén más adentro. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Yo sí tengo unas preguntas, doctor, pero no sé si todavía va a seguir. No, sí, sigue el caso hasta que se acaba. Ah, ok. No, eso está bien porque es del seguimiento. Ok, vamos a ver el caso para que no ya se puedan descansar. Aquí está su tomografía. Si la ven, no voy a decir nada porque la pregunta que sigue es en base a su tomografía. ¿Es este paciente que estamos mencionando? Quiero que los vean bien. Paso a la que sigue. Esa es la reconstrucción 3D. Y, bueno, dejen ver, voy a regresar esta porque quiero que vean bien la tomografía. Les puse casos buscados porque me interesa que ustedes analicen y que vean todos los detalles que ustedes pueden enfrentar en un problema de estos. ¿La vieron bien? Sí. Ok, vamos a la pregunta que sigue. Acuérdense, tienen un minuto para contestar. Y la pregunta es, ¿qué grupo de lesión tenemos? Más 25%. Tienen 20 segundos, recuérdenlo. Ocho. Muy bien. Se acabó. Y quiero que me digan quién dice que es el grupo 1. ¿Nadie? Grupo 2, levanten la mano el que crea que es grupo 2. Arriba. Okay. Grupo 3, ¿quién cree que es grupo 3? ¿No? Ok. Muy bien. Grupo 4. Quiten la mano los de grupo 3. Muy bien. Ok. ¿Por qué un grupo 3? Los que tienen grupo 3,
¿Por qué creen que es un grupo 3? No lo vamos a criticar, como les vuelvo a repetir. La idea es que unifiquemos criterios y ustedes creen su propio conocimiento y sea mejor su abordaje hacia los pacientes. ¿Por qué creen un grupo 3? ¿Por qué, Jorge? ¿Por qué crees que sea un grupo 3? Vamos, ¿eh? Entre el 3 y el 4, ¿no? No hay dos, el porcentaje de la pérdida. Eso es. ¿Tú crees que es un 25% de contacto de Era la herencia era el porcentaje de la pérdida. Ok. Les voy a dar un tip. Voy a repetir. Y sí, o sea, sí. ¿Sí? Ok. Antes de darles el tip. ¿Y por qué grupo 4? ¿Creen que es más del 30%? ¿No? Al principio yo pensaba que podría ser una 3, pero creo que es una 4 porque sí va a necesitar una reconstrucción ósea de la superficie articular, entonces yo creo que sí entraría más dentro del grupo 4. Ok. O no sé. ¿Alguien más? ¿No? Pues si no, es arriba del 30% de la pérdida. Glenoidea. Diferencia. Sí. Ok. Voy a regresar a la tomografía y les voy a hacer otra vez un comentario. Y nadie me preguntó si la medí. Acuérdense que tenemos que ser objetivos y tenemos que medir nuestras tomografías. ¿Vale? Entonces, bueno, no la medí, pero efectivamente tiene una lesión de más del 25% porque cuando nosotros tenemos una línea perpendicular a este nivel, ¿sí ven el cursor? Sí. Estamos hablando de una lesión muy grave que es mayor de un 25%. Cuando la lesión está un poquito más hacia la parte anterior de la línea que viene de su glenoide superior, posiblemente es una lesión menor del 25%. Si no tienen un software o algo para hacer la medición, es una manera indirecta de hacer una aproximación de la pérdida ósea glenoidea. Tomando una línea en la parte superior del borde normal y la bajan, y si está hacia adentro, es una lesión grado 4, casi es un hecho, y si está hacia afuera puede ser una grado 3 o una grado 2. Ese es un tip. Es un tip personal, no está en los libros, pero es algo que a mí me ha tocado ver con la práctica diaria. Efectivamente es un grado 4, es una lesión muy severa, y vamos a la siguiente ya para que se vayan a descansar. Y de acuerdo, van a responder la pregunta que sigue. De acuerdo al grupo que ustedes eligieron o al que ustedes ahorita quieren ver, pues ¿cuál es el tratamiento de elección? Acuérdense que tienen un minuto para responder, para que ya los deje descansar. Faltan algunos de sus compañeros para que respondan. Muy bien, creo que ya están todos, porque hay unos que el 13% no están respondiendo, es posible que no estén. Entonces, quedan 7 segundos. 4, 3, 2, 1, 0. Ahora, acuérdense que el grado 3, ¿por qué creen que puede hacer un Latarjet, el tratamiento de elección? Por la pérdida ósea tan grande. ¿Sí? Bueno, más bien orientado a que tendría que ser una cirugía abierta con un tope óseo, ya sea el Latarjet o un injerto, pensando entre un 3 y un 4.
Sí, está bien indicado el Latarjet, efectivamente, es la indicación real de Latarjet. ¿Alguien más? Los que no pusieron Latarjet y creen que necesita un injerto de cresta, ¿en base a qué tomaron esa decisión? ¿Por qué creen que es un injerto de cresta? ¿Quieren que regrese la tomografía? Doctor, un comentario. Dime. En pacientes que tienen así datos de inestabilidad, porque, por ejemplo, en este caso, la Target, aparte del tope óseo, va a dar contención con la parte del tendón, pues, el tendón del bíceps, pues. Así es. Entonces, hay veces que, por ejemplo, si nada más se hace con cresta ilíaca, también no deberían de valorar la contención que pueda dar el subescapular, porque si este paciente se está luxando en repetidas ocasiones, puede que tenga un subescapular muy laxo, ¿no? Y eso también va a condicionar que tenga laxitud, pues. Sí, es una posibilidad que tenga una lesión de tu subescapular y que aparte de hacer tu reconstrucción glenoidea, tengas que hacer una plastía del subescapular. Efectivamente. Eso lo verías ya sea en la resonancia magnética antes de hacer la cirugía o al momento de que estás haciendo el abordaje quirúrgico lo valoras, ves la estabilidad escapular. Si está laxo, puede ser una aplicatura para esa laxitud. Jorge. Hasta pueden combinar, no sé si también, o sea, hacer un putiplat o así. No, o sea, no desconozco mucho de las pastillas, pues, pero sí, el putiplat es una hacia el subescapular, ¿no? Que tiene esa intención. Sí. Se reinserta en otro lado para tratar de dar esa contención. Sí, también es una opción, pero bueno, yo en la particular trato de hacer plastías dinámicas. El putiplat te da un problema de rotación externa, evita que rotes hacia afuera tu hombro, te da una restricción, de hecho por eso no se luxa, porque ya no completa el movimiento. Entonces son pacientes que hacen un movimiento más o menos por aquí, son muy restrictivas. Más bien lo que sí puede presentar es un desgarro de tu manguito rotador que te predisponga una laxitud ligamentaria y en ese caso tendrías que hacer una plastía de tu subescapular para que vuelvas a tentar ese subescapular. Es decir, que tenga un desgarro parcial el subescapular y en ese momento está contraindicado hacer el Latarjet. Es un muy buen comentario, está contraindicado hacer un Latarjet o un tope óseo y tienes que reparar tu subescapular y en un segundo intento hacer ya la reconstrucción glenoidea, porque si no vas a tener un problema de manguito rotador combinado con una inestabilidad. Es decir, tienes que reparar el subescapular, en el caso de que existe un desgarro del subescapular, y después hacer una plastía de tu glenoides o de tu rodete glenoide. Ahora, los que dijeron cresta, ¿por qué ponen cresta? ¿Qué es lo que los hace pensar en una cresta? En la tomografía, en el cual yo se las puse 2 veces para que tomaran una decisión de una Latarjet o una cresta ilíaca. Y también tiene un antecedente muy importante su paciente, que es convulsión. ¿Quieren que regrese la tomografía y la analicen y me digan por qué cresta o por qué Latarjet? ¿Sí? La voy a regresar rápido porque ya es la última. Es porque da una mayor fijación en la Latarjet con los tornillos, ¿no? También puedes poner cresta ilíaca con tornillos si te da miedo tu estabilidad, pero esa no sería la razón principal. ¿De dónde tomas tu Latarjet? ¿Se acuerdan de dónde? La coracoides. ¿Y qué ven en su coracoides? Tendón conjunto. No, pero en tomografía. Está fracturada o remodelada, ¿no? Exactamente. ¿Qué tiene tu paciente? Epilepsia. Hace contracturas frecuentes, lo cual seguramente predispuso a fracturar tu coracoides. ¿Por qué se los pongo así? Porque esos son los casos reales. Cuando ustedes tengan un abordaje de tu paciente, tienes que ver, si quieres hacer un Latarjet, tienes que valorar si realmente
tu paciente le puedes transferir la coracoides. Porque si entras con un plan para transferir la coracoides y resulta que tu coracoides no existe o está fracturada, no la vas a poder hacer. Y puede ser que te quedes sin tendón conjunto, es decir, desinsertes tu tendón conjunto y luego ya no lo tienes para dónde insertar. Entonces hay que hacer una valoración integral de su paciente para evitar complicaciones transquirúrgicas. Entonces la respuesta ideal sería una cresta ilíaca porque tu coracoides tiene una lesión previa. Entonces es muy importante que cuando estudien a sus pacientes se olviden de lo normal y traten de buscar el más mínimo detalle para que sus tratamientos sean los mejores y eviten complicaciones. ¿Sale? ¿Quieren ver el paciente el resultado ya para que los deje ir a descansar? Sí, doctor. Ok, ahí va. Déjalo, muevo acá porque ya se me movió acá. Y este es, ay, perdón. Todos. Perdón, mira, aquí está tu tratamiento, aquí está la cresta ilíaca, aquí está fijada con tus tornillos, es un injerto grande, llega hasta por acá. Bueno, a lo mejor no la ven ustedes bien allá, pero llega hasta por acá, porque tiene un defecto óseo glenoideo muy grande. Y este es el resultado funcional del paciente. Cristo, con los dos brazos hasta arriba, tócate la punta de las manos, eso es, bájalas, otra vez. El paciente se luxaba con el solo movimiento de abducción y rotación externa del hombro. Bájalas. Perdón que no le quité la camisa, pero como ya es más grande que yo, bueno, era más grande que yo en ese entonces, pues me dio pena, pero su latarjeta estaba aquí, su herida. Entonces, la idea no es que ustedes vean mis resultados, la idea es que ustedes tomen sus propias conclusiones y vean que la luxación de hombro no se limita a un bancar o a un latarjet, sino que sus pacientes son individuales y que cada paciente puede tener un escenario diferente y que pueden salirse de la normal. Entonces, la idea es dejarles la inquietud a todos ustedes para que lo sigan estudiando y lo sigan aplicando en sus pacientes. Voy a platicar con el doctor Altamirano. No les puedo dar clases tan seguidas porque los voy a saturar, no es mi idea. Mi idea es que aprendan hombro, pero la idea es desarrollando después tema por tema. Es decir, cómo hacer una plastía de latarjet, cuándo hacer una plastía de J-Graph, qué problemas pueden tener, ver pacientes reales y que ustedes hagan un aprendizaje efectivo y que ese aprendizaje ustedes lo vayan a desarrollar en sus pacientes y cuando tengan sus pacientes vean todos estos detalles que les pueden presentar aquí. Aquí nos podemos equivocar, en un pizarrón nos podemos equivocar, pero en sus pacientes no. No sé si tengan algún comentario o alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, doctor, no sé si hay tiempo, rapidito. ¿Qué protocolo tiene usted en el post-reducción inmediato? ¿Qué tiempo inmoviliza? Sobre todo porque pues hay diferente, o bueno, hay un poco de controversia en eso, en si una semana, 2 semanas, hasta 3 semanas, el hombro rígido, o incluso hay unos que no inmovilizan o una inmovilización inmediata, y pues el famoso 90-0 de restricción de movimientos. Mira, yo en lo personal y cuando he estado en congresos y esa es una pregunta muy común, yo les digo que esto es individual. Normalmente yo después de hacer una reducción cerrada cito al paciente al día siguiente y le hago una evaluación en ese momento. Veo que tanto quedó inestable ya tras reducción inmediatamente y también valoro el dolor. Si el paciente es un paciente que es una reducción que no originó un daño severo, no va a haber mucho dolor. Y el mismo paciente va a decir, mire, ya me siento mejor, ya lo muevo más. Es un paciente que le puedes indicar hacer una movilización inmediata y le explicas cómo se debe de cuidar, que es decir, evitar toda rotación y abducción del hombro. ¿Sale? Pero si tu paciente llega al día siguiente a la consulta y dice, doctor, yo no soporto que me toque, no me lo quiero mover,
yo siento que me voy a lastimar. Es un paciente que tienes que manejar con mucho cuidado. Ya me pasó, por querer hacer una movilización temprana, le digo, no, pues es que usted lo puede mover, nada más cuídese y a los 3 días regresa luxado. Entonces hay que tener mucho cuidado. El dolor es un parámetro muy eficaz para tú valorar si puedes hacer una movilización precoz de un hombro en una luxación ya de recidivante, no en la primera luxación, en la luxación recidivante. Si tiene mucho dolor, puedes esperarte una semana, volverlo a valorar y valorar el movimiento ya de tu hombro. Normalmente tardo 1 o 2 semanas en hacerle una movilización en un paciente que se luxa de manera repetitiva. Pero es diferente una luxación de primera vez. La luxación de primera vez, si tú tienes datos clínicos de una lesión ósea o algo, tomas tu tomografía y a veces tu resonancia. Pero si es una luxación de primera vez, que aparentemente no hay ningún daño óseo, sí lo dejo 3 semanas. Dejo 3 semanas inmovilizado al paciente para que cicatrice lo mejor que pueda y tratar de evitar una cirugía a postre. Excepto en deportistas, jóvenes menores de 21 años y hombres. Si tienen esos 3 parámetros, es un paciente que tiene un alto riesgo de reluxación y por lo tanto lo estudio con tomografía y resonancia. Si es una mujer, si es mayor de 25 años o de 20 años, no es deportista, una luxación de primera vez yo la manejo conservador. Pero la idea también es que vean ese tema. O sea, ¿qué hacer en una luxación de primera vez? ¿Sale? Ahorita es un tema muy general de todo para que se orientar y tratar de abrirles el gusanito de que la luxación de hombro no nada más es bancar. ¿Sí? Muy bien, gracias, doctor. Gracias. Al contrario. Muchas gracias, doctor. ¿Pregunta más? ¿Comentarios? Bueno, yo sí tengo otra pregunta, pero no sé si hay tiempo. Dime, Adrián, dime. En caso de que esté indicada la resonancia magnética, ¿usted se espera algún tiempo por el famoso proceso inflamatorio o el derrame articular? O incluso, pues bueno, yo he leído que si se toma de manera inmediata, hasta el derrame articular puede ayudar como tipo efecto ahí artrográfico para valorar mejor las estructuras intraarticulares. Entre más rápido tomes una resonancia, mejor. Aparte, el tratamiento lo instalas más rápido. Si tú quieres tomar una resonancia y consideras que en tu paciente en individual la necesita, tómasela. Y entre más rápido, mejor. Porque aparte, existen cicatrizaciones dentro de la articulación que te pueden confundir con estructuras normales. Entonces es mejor tomarla de entre más pronto a la luxación es mejor. Ok, perfecto, doctor, gracias. Bueno, los dejo allá todos. Si no hay más preguntas, espero que por el chat o si quieren, mi teléfono está ahí personal, alguna pregunta, algún comentario. Si tienen dudas, con mucho gusto. Como les digo, la idea es, lamentablemente por el COVID, se tienen que hacer mucho de estas cosas. Y pues bueno, se brindan las plataformas para tratar de hacer este tipo de discusiones. Y la idea es que ustedes encuentren su propio conocimiento y ustedes generen sus propias respuestas. Nadie tiene las respuestas absolutas. Como les acabo de mostrar, no son recetas de cocina. Los conocimientos nos orientan para tomar una decisión, pero cada paciente es un problema individual y sus respuestas tienen que tratar de ser lo más razonadas posibles para que les vaya bien, no nos metamos en problemas, el éxito en su paciente sea adecuado y pues ya todo lo demás llega solo. Hasta los honorarios llegan solos. ¿Sale? Bueno. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Y voy a comentar con el doctor Altamirano. Pueden comentar con él los comentarios, si quieren algo diferente, si les gustó, si no les gustó. Estamos abiertos a todo. Como les digo, la intención es que ustedes vean otra forma diferente de ver la articulación del hombro. Buenas noches. Saludos a todos. Doctor, gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias, doc.